Amigos, bienvenidos a Solo Porque... Mi Andy, ¿cómo estás? Muy bien, Mau, ¿tú? Esa es la pregunta, ¿cómo estás tú? Muy bien, feliz. Esta es la tercera toma que lo intentamos hacer, por eso me estoy riendo. Pero felices y halloweenescos días tengas, porque venimos disfrazados. Por si no se dieron cuenta, ¿no? Unos más que otros, pero sí. ¿De qué vienes disfrazado, Mau? Yo, mi disfraz es de Shingeki no Kyojin. Sin embargo, viéndome de frente, como no me ven el logo, los de producción dicen que vengo vestido de Sam, el de la comarca del Señor de los Anillos. Entonces, lo que ustedes quieran me funciona. El chiste es que venimos disfrazados porque este es el primer episodio especial de Halloween. Y, Andy, tenemos invitadazo. ¿Le quieres presentar, por favor? Oye, sí tenemos un gran invitado que aparte... Digo, yo estoy fascinada de tenerlo aquí. Es un gran amigo y es de las personas que creo que deben de brillar un poquito más en este medio, en este gremio. Y él es Ulises Tobar. Abrazo. Siempre digo abrazo en lugar de aplauso, pero abrazos también. Ulises, muchas gracias por estar aquí con nosotros, hermano. Hola, todo hola, lo pues, que pueda. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues vengo aquí gracias a Andy. Oye, Ulises, o sea, lo conozco, estábamos platicando hace rato, hace 10 años que nos conocemos. Ya un ratito. Ya un ratito, pero les quiero contar la historia de cómo conocí a Ulises, porque esa sí es una historia de terror, la verdad. Es mi primera historia de terror con Ulises. Ok. Ulises, así como ustedes lo ven, tiene tatuado todo. Bueno, no sé si Casi todo. ¿Todo, amigo? Casi todo. ¿Confirmas? Casi todo. Entonces, de repente me escribe por Face y me manda un inbox y me pone, hola, ¿cómo estás? Soy Ulises. Oye, ¿no tendrás un cadáver por ahí? Y fue, ¿what? Bloquear. Y reportar. Reportar cuenta, ¿no? Pero le estoy hablando que hace 10 años que todavía tampoco eran tan fuertes las redes sociales. Sí, claro. Y era como de, wow, tengo que contestar a esto, ¿qué hago? Y yo creo que Ulises va a haber sentido como la asusté. Le faltó un poco de contexto. Sí, o sea, entonces ya después se presentó y ya me dijo que era pues este artista plástico y que trabaja mucho con pues restos. Porque no nada más lo trabaja en animales, sino también en humanos. Ok. Está impresionante el trabajo. Y entonces como que ya fui entendiendo el contexto y entonces a partir de ahora, pues, bueno, a partir de ese momento me convertí en su dealer de cadáveres. Ahí empezó la amistad. Sí. Ahí empezó nuestra bonita amistad, desde los huesos. Ok, Ulises, pues Andy ya nos dio un poquito de contexto de qué te dedicas, pero para la gente que no conozca tu trabajo, ¿qué haces, hermano? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo me especialicé en registrar diferentes materiales biológicos con la intención de poder tener un acceso directo sobre cadáveres. Ok. Y recuerdo muy bien la primera vez que vi a Andrea en redes sociales con leones, hienas y me voló la cabeza y le mandé un mensaje justamente para preguntarle qué hacían con los animales que fallecían, ¿no? Ujú, con los Porque decesos. sé que o sabía que hay dos formas, ¿no? Una las incineran o otras las sepultan, pero Sí. no hay un aprovechamiento directo sobre ellos. Entonces, pues me atreví a escribirle así de, hola Andrea, ¿cómo estás? Me llamo Ulises justamente y quisiera preguntarte qué haces con los ¿No te cadáveres. sobra una hiena por ahí? Sí, de hecho algo Sí, así. algo así fue. Sí. ¿Y te sobraba? Pues en ese momento no, porque yo estaba como itinerante en diferentes zoológicos, Ujú. pero justo fue la pregunta y creo que de ahí parte todo. ¿Qué sucede cuando fallece un animal y qué se hace con los restos de ese animal? Porque al final, pues creo yo, y ahorita nos puede decir más Ulises, sigue siendo material biológico de muchísima importancia genética, no sé, muchas cosas, y entonces ahí entra el papel de Ulises para seguir preservando ese individuo. Así como lo dice Andrea, es casi exacto. Ok. Bueno, en esta inquietud por saber qué se hacía, sé de antemano que hay dos formas, ¿no? Una es, como ya lo dije, se incineran o se sepultan, pero no hay un aprovechamiento directo. En algunos casos sí llegan a conservar pieles o garras o en algunos otros esqueletos, pero no en su totalidad, ya que existe una parte de que si empiezan a hacer una colección osteológica, pues tienen que contratar a gente especializada para ello, tienen que rentar algún lugar o construir, entonces en su mayoría se desechan. Oye, Ulises, pero hablemos de estos restos óseos. La gente de repente tiene estos gustos por tener un esqueleto o el cráneo de algún animal, pero cuando son estas piezas originales, ¿qué pasa?
o qué tratamiento hay que estarles dando a estos huesos. Bueno, en el caso de lo que yo hago, se puede trabajar directamente, o siempre se trabaja directamente con cadáveres que ya fueron de alguna forma donados, por así decirlo. Ok. Hay todo un proceso, ¿no? Dependiendo del estado de conservación que se tenga, es como se hacen los registros. A registros voy a empezar a decir porque son réplicas de alguna forma y es como una aplicación de un material químico que al vulcanizar o endurecer toma la forma de la parte externa, ¿no? Posteriormente se hace un positivo, que es como lo que tengo aquí, ¿no? Esto es como un ejemplo de una especie de felino mexicano y que como pueden ver es como un 99% de fidelidad en cuanto a su registro. Es que yo estoy sorprendido que se ve completamente real. A mí no me dices que es un registro y yo sí hubiera creído que es un cráneo, un trabajo de ostotecnia. Se ve impresionante. Ulises, yo tengo una pregunta, creo que es una pregunta que deberán tener muchos ahí en casa. ¿Cómo nace ese gusto por los cadáveres, por lo muerto, por trabajar con seres sin vida? Muy mala manera de plantearlo, pero... No, es que yo ¿A creo ti no que... te gusta el muerto, Mau? A veces. Es que yo creo que es algo importante saber cómo, para dedicarnos a algo de estudio, como esta rama, pues lo platicábamos el episodio pasado. Para yo dedicarme a reptiles, pues al principio tuve que decir, ¡ay, qué padre con esos bichos raros! Pues debe ser algo parecido. Para tener el gusto de trabajar con cadáveres, debe de tener un gusto por apreciar los cadáveres, los seres no vivos, y la anatomía, todo lo que viene detrás. ¿Cómo nace? Bueno, yo recuerdo que de mi infancia me gustaban mucho los animales, no humanos, ¿no? Por así decirlo, y quería tenerlos todos, ¿no? Pero conforme fui creciendo, empecé a conocer varias técnicas de conservación y preservación. Y es por eso que me acerqué a un artista plástico que me enseñó a trabajar con estos materiales, ¿no? Y obtener diferentes recursos, ¿no? O sea, por ejemplo, se puede hacer desde la pintura, se puede hacer con una escultura, pero a mí lo que me rayó fue justamente trabajar directamente con cadáveres. Claro. Lo veo desde un punto de vista estético, ¿no? Para mí ver un animal sin vida es como toda una puerta que te puede abrir al conocimiento, ¿no? Lo que hacen muchos los investigadores o médicos veterinarios es justamente esa aplicación de esos conocimientos a partir de restos, ¿no? Y eso lo ha hecho la medicina desde tiempos muy antiguos y de hecho así nace, ¿no? La utilización de cadáveres con la finalidad del aprendizaje. Y pues bueno, habemos muchas personas que tenemos estos gustos, ¿no? Separando la parte sexual. Sin embargo, esto es como muy antaño y es la divinización de la muerte, ¿no? Esto sea desde las religiones y de muchas culturas ha pasado, ¿no? Y han inmortalizado de diferentes formas, ¿no? Desde, lo vuelvo a repetir, escultura, pintura, ¿no? Eso, y posteriormente pasan a hacer registros con diferentes materiales en su época para crear esculturas tridimensionales que puedan estar perpetuas, ¿no? Y debe haber, y existen de hecho técnicas de conservación. Una de ellas puede ser la plastinación, el embalsamamiento, y existen otras, pero pues esto no es nuevo, ¿no? Entonces creo que habemos muchas personas que vemos la muerte como una parte estética. Claro. Y aparte, creo que también muy importante, alguna vez lo platicaba también con Ulises, ¿alguna vez te ha pasado que tienes la baja de un animal y justo en la necropsia abres y encuentras, no sé, que hay alguna variante anatómica dentro del animal, la presencia y quizá incluso de cierto tumor o X órgano que necesitas también estudiar? Y creo que también para las nuevas generaciones, más cuando nos dedicamos a cuestiones académicas, esta onda de poder replicar estas variantes anatómicas o simplemente un órgano sano quizás, pero que los chavos puedan tener la manera de tocarlo, palparlo y ver lo que es una consistencia normal, porque también parte del trabajo que hace Ulises es igualar. No sé si tú te acuerdas que en el primer episodio o en el segundo platicábamos de los modelos anatómicos de VM. Yo nunca había puesto a pensar, ok, el trabajo que hacen ellos con los modelos es fascinante, pero ¿de dónde sacaron el modelo? Ahora me pongo a pensar, bueno, hay todo un estudio por detrás de gente que se dedica a hacer estas réplicas. Y porque la palabra están replicando con exactitud un modelo anatómico de un ser que en su momento fue vivo para no trabajar con materia orgánica. Y eso está padrísimo, porque te pones a pensar en todo lo que lleva detrás ese tipo de trabajos, que es muy complicado. ¿Cómo se hacen? Es la siguiente pregunta que tenía. Las réplicas, estos registros, porque veo que son de distintos materiales. ¿De qué varía? ¿Qué material tienes que ocupar con tal animal? ¿Cómo vas haciendo ese proceso? Bueno, una vez que se seleccionó el individuo, en este caso, se pregunta a la parte privada o quien tenga
pues la necesidad de poder hacer alguna réplica se puede hacer en su totalidad o parcialmente, ¿no? Dependiendo del estado de conservación, como ya lo dije, es como se van a aplicar diferentes materiales, con la intención en primera de no dañar, ¿no? Aquí hay toda una serie de, por ejemplo, pasos éticos, ¿no? Que es no dañar la pieza, no destrucción, no cambios de coloración. En el caso de que, por ejemplo, en mamíferos que tienen el pelo muy corto, se pueden llegar a registrar los filamentos o pelo, ¿no? Sin, de alguna forma, arrancar de la piel el pelo, ¿no? Esto podría dañar. O sea, aquí la parte más importante es el organismo. El respeto del organismo. Sí. Y luego técnicamente se tiene que hacer todo un proceso en el que una es como bloquear con diferentes selladores, ceras desmoldante, y posteriormente ya aplicar el material, ¿no? Dependiendo qué parte se quiere registrar. Y una vez que tú empiezas con el trabajo, ¿cuál es el fin? O sea, yo puedo llegar como alguien de privado, a mí se me muere un animal, ¿yo puedo pedir un registro o más bien trabajas con alguna institución? O ¿cómo se puede hacer el trabajo? Bueno, yo no trabajo en ningún tipo de gobierno, ¿no? Soy totalmente autodidacta y sí se pueden acercar las personas. Me han contratado, he colaborado y he participado en diferentes eventos de temas de conservación. Andrea me ha presentado a muchísimas personas que al ver mi trabajo pues me abren las puertas justamente, ¿no? Yo soy su representante por si alguien quiere algún trabajo. Sí, sí. Sí, se han acercado, me han mandado mensaje, han visto mi trabajo y posteriormente pues se me pregunta, ¿no? ¿Se puede hacer la réplica de la parte facial de un cánido? Entonces pues ya es así de, bueno, ¿cómo lo tienen en congelamiento? ¿Ya fue embalsamado? ¿Lo tienen en algún fluido que lo esté conservando? Y posteriormente pues ya se valora y de allí parte para ver qué materiales se van a utilizar y posteriormente es cómo se va a replicar la pieza, ¿no? O sea, lo que están viendo aquí son réplicas hechas a partir de resinas poliéster pintadas a mano para igualar la coloración. La técnica que se utiliza llega a tener un registro de hasta el 99%, ¿no? De la anatomía externa del organismo. Y se puede dar tanto el peso como tratar de igualar las coloraciones. En el caso, como lo decía, si hay un tipo de patología, se puede registrar, ¿no? O sea, se pueden hacer muchas cosas. O sea, este mismo registro que estamos viendo, por ejemplo, el de la mesa, que es de cabezas o de cráneos, ¿también lo podemos hacer en órganos internos? ¿Se puede hacer un registro de un pulmón, de un vaso, por ejemplo? Sí, pero va a depender mucho, de nuevo, en qué material está conservado, ¿no? Si está un proceso que se llama insuflado, obviamente ya en seco, se puede hacer el registro. Si está en húmedo, tarda un poco más los registros, pero se puede llegar a lograr ese tipo de esculturas, ¿no? De alguna forma. Oye, aparte yo no sabía, pero muchas de esas piezas que incluso podemos ver en museos son réplicas, o sea, no son las originales. Se mantienen las originales, digamos, resguardadas por un tema también de seguridad. Claro. Y de preservar. Hablamos de años de historia, y porque también Ulises ha participado con ciertos cráneos, incluso humanos, sí, ¿no? Que también estaría increíble que nos hablaras de eso. Bueno, tuve la oportunidad de poder colaborar en la Facultad de Medicina en el área de antropología física durante 3 años. Fue donde aprendí todo lo de la manipulación con cadáveres humanos y todo el proceso de limpieza sobre el descarne, desengrase y blanqueamiento de los restos óseos con la finalidad de un proceso de osteometría, ¿no? Una vez que se tiene al individuo esqueletizado, hay varias mediciones que se meten en cédulas para posteriormente hacer programas de... No me acuerdo cuál es el nombre, pero sí he tenido la oportunidad de poder haber trabajado con cadáveres humanos. De hecho, yo me empiezo a especializar en ese tema justamente cuando tengo el acceso a esos materiales. Ok. Y entre el trabajo con animales y con humanos, ¿cuál ha sido el más fructífero para ti? ¿Cuál te ha gustado más? Porque la anatomía cambia mucho. ¿Cuál te ha gustado más? Bueno, cuando conozco a Andrea y me da esta pauta y me presenta gente que está involucrada en temas de zoológicos y médicos veterinarios, me doy cuenta de que la gran variabilidad que existe en cuanto a la fauna silvestre, ¿no? O sea, un cadáver humano, y no es por hacerlo de menos, no se puede decir, pero sí mantienen como cierta forma y características muy similares. En cambio, no sé,
primer organismo no humano que tuve en mis manos o que pude manipular fue un jaguar. Me voló la cabeza. Wow. O sea, sí ver un felino, ¿no? De ese... con esas, ¿cómo se puede decir? Apreciaciones o características, te vuela la cabeza completamente. O sea, trabajar creo que con fauna silvestre, bueno, no creo. O sea, desde mi punto de vista y donde yo estoy trabajando, pues ha sido algo increíble porque las formas y variabilidades en cuanto a forma es una locura, ¿no? O sea, completamente. Oye, me acuerdo muchísimo de un registro que hiciste de un rinoceronte, que fue una locura. Esa vez, uno aparte era de una institución de gobierno, entonces para que suelten también y te permitan trabajar con esos ejemplares, pues es muy complicado, Claro. ¿no? Pero al final se logró y Ulises, o sea, pudo hacer el cráneo completo junto con el cuerno y aparte hizo todo el registro facial, por así decir, o sea, toda la cabeza, pero era exactamente igual. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ese rinoceronte y bueno, a la fecha es de los amores más grandes que he tenido. Y yo creo que fue también de los registros más grandes que has hecho. Y me acuerdo perfectamente en esa época que nos fuimos a dar un curso, creo que a Morelia o algo así, una expo, una ¿no? Unas pláticas y todo. Y Ulises corriendo con media cabeza de rinoceronte, viajando. Y aparte hizo una textura, porque también hace muchas cosas con fines educativos, donde le podías desmontar el cuerno y se veía como cuando los cazan por quitarles el cuerno y todo lo que sucede en el animal. Ulises igualó todo eso, ¿no? Entonces, no nada más creo que es la parte de exhibición artística, sino La parte también de educación ambiental. Sí, exacto. Oye, eso está padrísimo, porque lo hemos platicado 1000 veces. Si la gente muchas veces no ve de lo que le estás hablando, no lo entiende o no le interesa. Entonces, el hecho de que tú hayas podido hacer ese registro con un rinoceronte para hablar de los problemas que trae el quitarle los cuernos, se me hace increíble. ¿Y cuánto tiempo tarda hacer un registro? Yo estoy pensando que varía, depende del tamaño, ¿no? Sí. Pero supongamos, hablemos de lo que tenemos aquí en la mesa, para que también los presumas. Uno de estos cráneos, aproximadamente, ¿cuánto tiempo tarda en hacerse? Bueno, las piezas más pequeñas se pueden tardar hasta 6 a 15 días, Ok. ya dependiendo mucho Es que es súper workaholic. del estado de conservación, ¿no? O sea, y por ejemplo, he tenido también la oportunidad de trabajar con huesos prehispánicos, Ok. ¿no? De más de 800 años de antigüedad y bueno, para eso pues ya pues es más especializado y primero tienes que saber obviamente de anatomía, ¿no? Porque hay materiales osteológicos y partes del hueso que pues son muy delgadas, ¿no? Como por ejemplo Muy frágiles. los cornetes nasales pues son casi membranas, ¿no? Entonces sí tiene que haber un estudio y sobre ese estudio ya es todo el proceso de registro. Pero por ejemplo en el caso del rinoceronte fue una de las primeras piezas que pude lograr replicar, que me dieron el acceso, ¿no? Eso fue un trabajo más o menos de 15 días. Pues yo pienso que es poquito es que tiempo. Te digo que Wow. Ulises es súper workaholic. O sea, también de repente ha hecho grandes cosas. A ver, nada más, para que te des una idea, Mau, enlistemos de especies que has hecho. Rinoceronte blanco, jaguar. Rinoceronte blanco, jaguar, león, tigre, orangután, chimpancé, gorila, elefante asiático, elefante africano, antílopes, murciélagos, serpientes. Sí, ya tengo más de 250 como Especies. Wow. más Es o menos. impresionante. Está cabrón, la tenido verdad. contacto. Está muy cabrón. ¿Y esos registros los haces por gusto personal? ¿Te los quedas tú o son en colaboración con alguna organización o se van a algún zoológico o algún museo? ¿Qué les haces? Pues todas las que mencionaste han pasado, Todas las ¿no? anteriores. Me han contratado para hacer el trabajo, he colaborado y también he participado en diferentes como causas, ¿no? Una de ellas es como temas de conservación con la finalidad de la visualización, ¿no? De la problemática que existe, por ejemplo, en el jaguar, ¿no? Se han hecho registros tanto de... He trabajado, por ejemplo, con 10 individuos de jaguares, ¿no? Es una locura. He viajado a otros estados de la República justamente solo a trabajar con los cadáveres que han encontrado, ¿no? Entonces eso ha hecho que pues la gente me ubique con el tema de conservación, ¿no? Y todavía de estos temas de educación ambiental. Sí. Que en temas personales, pues a mí lo que me gusta es trabajar con los cadáveres, ¿no? Y posteriormente, con una cuestión artística, los intervengo. Pero a la par también se generan exposiciones de educación ambiental donde invito a diferentes artistas plásticos con la intención de que los puedan intervenir
y pues se presenta una exposición, ¿no? Donde tú estás viendo el registro, por ejemplo, de los felinos de México, que es lo que traje, y atrás estás viendo una imagen que hizo un buen amigo ilustrador, y posteriormente estás viendo pinturas, esculturas referente a las especies. Entonces esto a la gente le vuela la cabeza porque no solo observa cómo es el cráneo de un individuo, sino también cómo es en una perspectiva artística, ¿no? Entonces eso se complementa muy bien. Ok, y mencionaban algo hace rato que también es importante platicarlo, los beneficios que trae el trabajar con registros en comparación con los organismos, por ejemplo, para la compraventa, ¿no? ¿Ese tipo de registros requiere de papeles, como lo requeriría un organismo, un cadáver? Sí, por ejemplo, regresando al tema del jaguar, al ser una especie protegida, ¿no? Y en peligro de extinción, es muy difícil que puedan hacer como que lo puedan manipular de un lugar a otro, porque para eso tendrían que tener una autorización de un organismo, ¿no? Semarnat. Exacto, todo el oficio de aprovechamiento con permisos de Toda la burocracia. exhibición Sí. y todo ese tipo de cosas. Sí, ya trasladándolo a una pieza plástica, pues si lo vemos muy burdamente, pues es plástico, ¿no? Ok. No pasa justamente en rayos X. Tal vez sí me ha tocado en aeropuertos, pues sí se sacan de onda porque dicen Es que sí te debe sacar un pedo. Sí. No, porque aparte, les voy a dejar aquí unas imágenes de el que estás trabajando ahorita de un jaguar. Sí. Es que se ve muy real. Está Ahora, para que impresionante. me entiendan, porque cuando me lo mandó Andrea, me dijo, es que mira, el invitado que tengo está haciendo esto. Dije, eso es una réplica. Se O ve... sea, Mau me dijo así literal, Andy, ¿eso es legal? Y yo así es como, que sí. Andy me decía, es que él trabaja con... esto parece real, güey. O sea, en verdad, si tú abres la maleta y te encuentras eso... Yo creo que si yo fuera tú, me dedicaría a hacer bromas. Así, terminar en la Espantar gente. cárcel, ¿no? Así. Una obra macabra, ¿no? Así de Story time de Sí. cómo acabé a la Sí. cárcel. Sí, no, pero es que sí, son igualitos. O sea, y justo lo que dices creo que es muy importante para cuando Ulises tiene que trabajar alguna pieza o tiene que intervenir una pieza, o sea, hablando ya de un cadáver, pues son animales que tienen que llegar con toda su documentación. Lo mismo que te pediría también un taxidermista, Claro. ¿no? Porque al final estás trabajando con el animal biológicamente y es el aprovechamiento de este. Y la ley te dice que el aprovechamiento es del uso de sus partes y derivados. Entonces, la taxidermia entra también ahí. Los esqueletos entran también ahí. Pero ahora, ¿qué pasa? Que lo que hace Ulises los trabaja dentro de la institución, que muchas veces ni siquiera tiene por qué sacarlos de la institución. Y entonces saca los moldes y empieza a hacer estas réplicas. Y entonces, como bien lo dijo, pues al final es plástico y ese plástico no requiere de ninguna documentación y entonces lo hace algo que es 100% legal. Claro. Y que creo que aparte la gente que tiene este gusto por tener cráneos así, porque hay muchísima gente que colecciona cráneos, Sí, es sí, impresionante, sí. Habemos muchos. Sí. ¿no? Hay No, gente bien rara en este... No, ahí lo platicamos igual hace como 10 episodios. Yo también en su momento compré un esqueleto de perro que mi perro se comió, pero es que es algo muy llamativo. Incluso lo tengas por mero gusto, lo tengas con algún fin, por ejemplo, el de estudiar las partes anatómicas, pues es algo muy valioso el tener un registro que no es un organismo, que no tienes que tener papeles, que no te van a estar cuestionando en cada lugar donde lo quieras mover. Tiene muchas ventajas. Oye, Ulises, a ver, y una pregunta. ¿Qué es más fácil mantener? O sea, pensando en que la gente le gusta tocar... ¿Tocar no qué? es cierto. Huesos. No, pensando en que la gente le gusta estar manipulando las piezas y todo. O sea, pensemos en un esqueleto real y en una de las réplicas que tú haces, ¿qué es más costeable? ¿Esqueletizar y mantenerle, porque hay que darle el mantenimiento La y todo restauración. eso? Ajá, exacto. O sí, hacer una réplica que, no sé, te aguanta más la manipulación o cómo está. Bueno, yo aquí podría venderme, que justamente Véndete. estaría bien padre, mejor que lo Recuerda que yo soy replicaran. tu madrota. Sin embargo, bueno, pues hay muchas personas que mandan a esqueletizar, por ejemplo, su mascota Ujú. y los llegan a poner, no sé, en una vitrina, ¿no? O sea, con la intención de que ya quede ahí perpetuo. Trabajar con hueso se requiere de varios procesos. Una vez que está esqueletizado el individuo, se tiene que desengrasar, ¿no? Porque si no hay un proceso de desengrase, todo el tiempo va a estar exudando hasta llegar a hacerlo como ceboso. Y que hagan otro color, ¿no? Sí, Como o sea, amarillito, sí, no sé. puede haber una variación de colores y posteriormente se tiene que blanquear en el caso de que pues lo quieran, ¿no? Sin embargo, al ser todavía un material biológico, va a responder a las condiciones climáticas, ¿no? O sea, lo que pasa en muchas colecciones que al haber humedad
y después, no sé, se seca, se pueden impactar o romper los dientes, ¿no? O puede haber un cambio de presión, también sufre todo el tiempo el hueso. En cambio, una réplica se puede hacer de diferentes materiales químicos que pueden resistir impactos, ¿no? O sea, entonces, pues dependiendo para qué fin vaya, ¿no? Si es museográfico, obviamente solo va a ser observable, Sí. pero si es didáctico, sí tiene que ser algo plástico con la finalidad de que la gente lo manipule. Y es que en mi experiencia, cuando se han hecho exposiciones de educación ambiental, a la gente lo que le gusta es tocar y más a los niños, ¿no? Hay un entendimiento mayor en cuanto a la forma y a la apreciación, porque mucha gente que no trabaja como ustedes en zoológicos o colecciones, solo tiene el privilegio de poder ver a un organismo a 10, 15 metros, si bien le va. Sin embargo, al tener una réplica anatómica exacta y tú se la enseñas, hay un cambio inmediato en su conciencia, ¿no? Porque lo primero es, y me pasó con el rinoceronte, así, lo primero que dicen, de este tamaño es, Sí. o sea, y solo es la parte facial, o sea, si vieran el cuerpo, eso es una Sí. camioneta, ¿no? ¿No? Y cuando ven, por ejemplo, cráneos, lo primero que van es a tocar los caninos, ¿no? Porque no se imaginan realmente de qué tamaño es. Entonces, No, porque sí. no lo podrías hacer jamás con un Claro. ejemplar vivo. Oye, Entonces por también ejemplo, puedes llenar tu fascinación de aprender con toda seguridad. Perdón, Anita, te No, interrumpí. por ejemplo, ahorita que decías de los dientes y todo, también hay como un gusto por esa gente buchona, ¿no? Que trae aquí el colmillo de tigre. O sea, que aparte es ilegal, ¿no? O sea... Se puede, pero tienes que No me tener igual. importa. Aquí mi producción me está diciendo que cállate el hocico, pero la verdad, o sea, by the way, es ilegal. Igual y no son buchones, con Pero sí, respeto a todos. pero sí se puede mientras tengas el permiso de... Ay, pero Mau, no creo que la gente vaya con su dientecito, el colmillo aquí. Y la hojita aquí. Ajá, y te para ahí, profe. Aquí traigo mi permiso. Le vas a dar o un paro sea, a producción, Andy. Desde que ya... No, pero es que realmente no creo que pase eso. Sí, no, ¿sabes? yo tampoco. Entonces, yo creo que esta onda de hacerlo réplica podría... Incluso creo que podría ser una herramienta para el tráfico ilegal, ¿sabes? Claro. O sea, expones más esto, las réplicas, lo vendes bien, quizá a precios accesibles, sin demeritar el trabajo de Ulises, ¿no? Pero quizá también sea una parte que pueda contrarrestar todo el tráfico ilegal. O sea, mucha gente que no caza jaguares nada más por quitarle el fregado colmillo. O los rinocerontes. O los rinocerontes. O sea, entonces creo que también podría ser incluso una ventana para ello. Y hablando de Ulises, yo sé que varía muchísimo otra vez, pero aproximadamente en cuanto... Primero quiero saber tus costos. ¿A ti cuánto te cuesta más o menos? O sea, no puedes hacer- decir know-how. Yo como tu representante sí. no. No, vayas a- o en general, habla en general, porque depende del material o cuánto cuestan estos materiales para hacerlo. No me pongas un caso específico porque pues tampoco queremos quitarte el negocio, pero ¿cuánto cuestan los materiales, por ejemplo? ¿Qué tan caro es hacer un registro? Bueno, los materiales que yo utilizo no son nacionales, por lo cual pues van sujetos a los cambios del dólar, ¿no? Entonces por ahí empezamos. Ya suena caro. Sí, Ajá. o sea, algo como accesible no es. Ok. Es el problema que a veces yo tengo porque yo he generado mis propios proyectos, ¿no? Pero he generado como diferentes formas para recapitalizarme de alguna forma, que es en la venta, no sé, de joyería y cosas así, pero no es barato. O sea, no es nada como barato. O sea, Ok, vamos a cambiar la pregunta para hacerlo un poco más sencillo. Si yo quiero comprarte un registro, supongamos, ¿puedo tocarlo? Porque ni siquiera sé si lo puedo poner Sí, las claro. manos. ¿Te ¿Sí lavaste aguanta? las manos? Estoy limpio, te lo juro. Ah, ok. Entonces sí. cuidado con puede. la mandíbula que Ah, me dijiste que se puede, cae, sí. ¿verdad? Es que vean esta, en verdad, para si alguno de ustedes ha tenido un cráneo en la mano de algún animal, veterinarios, biólogos, alguien que trabaje con esto para que no se espanten, es impresionante lo real que se ve. Estoy maravillado. Uno de esos cráneos, por ejemplo, ¿qué precio tiene aproximadamente? Sobre los 4,000 pesos, 4,000. 5,500. Sí, también va a depender mucho la especie. ¿De qué especie es? Ese es un ocelote. Ocelote. Sí, a ver, es una pregunta que también es interesante. ¿Qué tanto traes aquí? ¿Qué especies son? Voy a ir enseñándoles para que los puedan ver. Es un ocelote. Sí. Entonces, vamos a mover para acá. Trae toda la exhibición de los felinos mexicanos. Ok. ¿Ese se exhibió en algún lugar? Sí, esta exposición Vean. se ha hecho desde el 2017, donde les comentaba que se invitan a diferentes artistas con la intención de poder juntar ciencia con arte, que bueno, siempre está acompañado. Ujú. Y estos son los cráneos que se han expuesto. Todos estos registros de cráneos se hicieron a partir de la colección de mamíferos de la UNAM, ¿no? Que fueron algunos préstamos para posteriormente generar estos modelos tridimensionales.
La idea en su color es que parezca totalmente natural después Claro. de un proceso de limpieza, ¿no? O sea, es como... Se ve como un hueso que ya fue trabajado, Sí. como los de osteotecnia. Sí, Sí, se ve muy real. A ver, Es- si te fijas, trae, o sea, todos los detalles. Es o que yo sea, hasta me quedé callado, dije, tengo que hablar de un podcast. Pero es que estaba así. Estoy fascinado. En verdad se ve muy, muy, muy real. ¿Este cráneo de qué especie es? esa es una especie que se llama jaguarundi, uno de Jaguarundi. los gatos más raros, o gato nutria que le Ujú. dicen, Tropical. tropical. Qué maravilla. Y son bien agresivos. Sí, los jaguarenes están Sí, loquitos. sí, sí. Este que está un poquito más grande, a ver si lo puedo levantar con la mano, así pude. Este cráneo Ese es qué? de un puma, de un puma. probablemente una hembra por el tamaño. Wow. Oye, te doy un dato curioso. Sí, 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 por favor. Yo sigo maravillado. Tú habla, por favor. O sea, ubicas León, Guanajuato, No. ¿no? ¿Qué es Qué eso? raro. Ah. No, No, sí, pero claro. ¿saben por qué se llama León? ¿No? Porque había una gran cantidad de león de montaña, que es el puma. Entonces, por eso, o sea, es león de los Aldama, o sea, león por la cantidad de pumas que había ahí en la ciudad. Y como ya dato más curioso, pues en el deporte mexicano tenemos 2 equipos con la misma mascota, si lo piensan así. Porque ese león de montaña es el puma y aparte están los pumas de Cebu, ¿sabes? Pero realmente es por la gran población que hay de puma. Y actualmente en México tenemos una sobrepoblación de puma. Y que incluso ya empieza a ser medio de repente perjudicial con otras especies. Eso sí no lo sabía. Lo de los dos curiosos. Aquí enfrente tenemos algo que me maravilla. ¿Me puedes platicar de este registro enorme que está aquí enfrente de nosotros? ¿Quieres que te lo pase? ¿Puedes? Claro. Dice producción que no, no puede. Ya puedes. Así que- Que por cierto, también Andy viene disfrazada y no lo platicamos. Andy, ¿de qué vienes disfrazada? Presúmenos tu disfraz. Vengo, o sea, ¿me quieren que me pare? ¿Se puede? No. Me estoy violando. No, vengo de Storm. Yo fui la que te mandó el huracán ahora que andabas ahí en Cancún. Fue tu culpa. Sí, claro. Ah, te lo agradezco Yo controlo mucho. el clima. ¿Y tú, Ulises, de qué vienes disfrazado? De cowboy con sombrero de pirata. Un cowboy pirata. Un cowboy pirata. Muy bien, me gusta el estilo. Ay, perdón. Ahora sí, platícanos de este registro que está enorme, está padrísimo. Bueno, este es el registro facial de un jaguar macho adulto. Lo que están viendo es la réplica en color negro. Lo quise hacer para simular un jaguar melánico, Ujú. mal llamado pantera, ¿no? O sea, me lo enseñó yo. ¿Puedo aclarar eso en este momento? Me Sí. encanta ese tema. Gracias. Sí, sí, sí. Yo te amo, Ulises. Quiero decirles a todos ustedes que la pantera negra no existe. Así de fácil. La pantera negra no existe y esta es un nombre erróneamente que le damos al jaguar negro o al leopardo negro, porque realmente pantera significa todo fiera y son todos los felinos que tienen la capacidad de rugir. Entonces, pantera tigris es un tigre y entonces eso hace al tigre una pantera. Pantera leo león, eso lo hace una pantera. Entonces, erróneamente le hemos llamado pantera negra, pero no existe como especie. Es un leopardo melánico o en este caso un jaguar melánico. Gracias por su atención. La pantera rosa tampoco existe. No me digas eso. Lamento decírselos, ¿no? Lamento decirles que no, tampoco existe. Bueno, regresando a esto. Pues ese es el registro. Fue todo un proceso en el cual, una vez obtenido el ejemplar, se decidió hacer un embalsamamiento, para conservar todos las tonalidades musculares, ¿no? Por lo cual lo que están viendo parece que está dormido, o al menos Sí. así yo lo veo. Porque debemos de recordar que una vez el cese de vida o la defunción es todo un proceso biológico en el que, por ejemplo, en músculos se pierde la tonalidad muscular Sí. y hay varios cambios post-mortem. En este caso se decidió embalsamarlo para justamente conservar estas tonalidades. Y bueno, esto es todo una de 6 procesos de disección, ¿no? Que ya se los estaré mandando. O sea, la idea de preservarlo es justamente para hacer disección y ir registrando toda la anatomía, ¿no? O sea, desde piel, quitar fascias, quitar paquetes musculares hasta llegar al hueso, ¿no? Oye, ¿Hiciste cada uno de esos trabajos? Sí, son Wow. 6 a 7 ya con el cráneo limpio. Es que eso está increíble. Y mencionaste algo que también se me hace muy interesante para que nos platiques. Cuando trabajas con organismos que ya fallecieron, pues también es una carrera contra el tiempo.
¿Por qué? Porque a un cuerpo, al perder la vida, pues obviamente entra en un proceso primero de la pérdida de la tonalidad muscular que mencionabas, los cambios que puede pasar en la anatomía, pero al final podemos llegar a un estado de putrefacción, como en cualquier caso de cualquier organismo que falleció. Cuando tú tienes que hacer un registro, ¿qué es lo preferible? ¿Qué es lo mejor? ¿Trabajar luego después de la muerte o un proceso de embalsamado o un proceso de congelamiento? ¿Qué conviene más para que puedan ser muestras más fidedignas o que no se deteriore tanto el O sal. organismo? Cal. Como a los gatos de la calle con cal. Sí. Bueno, va a depender mucho de qué es lo que quiera la institución o quien se me esté contratando en el caso de que yo pueda solicitarlo, Ujú. porque debemos de recordar que una vez que hay un fallecimiento de algún organismo, se tiene primero que congelar con la intención de poder averiguar posteriormente en una necropsia. ¿Qué le pasó? Sí. Sí, entonces todo eso Que pues, muchas va veces en necropsia cambiando. incluso pedimos no congelar. O sea, se hace la necropsia en el momento porque ya después de un proceso yo de también congelación, o sea, hay cambios post-mortem que ya no te, o sea, para hallazgos macroscópicos ya no te No, funcionan tanto. incluso macro, el cambio de Y colores el- de las pieles, por ejemplo, de los Claro, órganos, por el mismo claro, por ejemplo, congelación. macroscópico como que ya te lo cambia. Ujú. Y yo me imagino que también microscópico debe haber muchísimos cambios por todos los cristales de congelación, ¿no? Pero Sí, en este caso para mí es más fácil trabajarlos una vez que falleció, pero pues Ok. también adivinar cuándo va a morir, a menos Sí, que ¿no? sea una eutanasia programada, ¿no? Entonces sí he trabajado justamente en esos casos, pero también congelado se puede sin llegar al punto de cristalización, porque como no saben o si saben algunos, los cristales de hielo llegan a atravesar las células y a la hora de descongelar es más rápido, se activa más rápida la descomposición. Ok. Entonces eso puede hacer una variación en cuanto a la forma del organismo. Sí, afecta al final el modelo final que quieres Sí, conseguir. dependiendo qué es lo que se quiera obtener, ¿no? Ya sea que sea un material educativo, pues no puede tener esta rigidez mortuoria en la cara, porque obviamente, pues si un niño ve eso, vas a asustar va a al pensar niño. que todos los organismos son así, ¿no? Entonces sí puede haber, se tiene que cuidar mucho esa parte de educación ambiental, Claro. ¿no? A la hora de exponer qué quieres exponer, ¿no? O sea, pues sí hay mucho, un tema ahí que ustedes Sí, deben de es saber muy más. amplio. Ay, Ulises es de mis típicos amigos, bueno, no típicos, es el típico amigo que le puedo hablar así de, oye, estoy muy triste porque tengo un animal ya bien viejito y lo tengo que dormir o posiblemente se me... Ah, no pasa nada, me avisas Pido cuando se... pido Sí, permiso. me avisas cuando se te muera, ¿no? Así es como de, todo va a estar bien, gracias, ¿no? Bueno, a mí desde dentro de mi área de no convencionales no se me hace tan raro. ¿Por qué? Porque también tengo muchos amigos que hacen osteotecnias, que hacen diafanizados. Y sí es oye, no tendrás por si se te murió algo de esto. Te sacan una lista como de 50. Algo por ahí que te sobre. Es algo como un mínimo en el área de no convencionales y en reptiles mucho más. Claro. Porque como son especímenes raros a veces, Sí. pues el hecho de que fallezca uno, que digo, nadie lo desea, pero si ya falleció, pues obviamente ese organismo, ese cuerpo se puede aprovechar. Entonces, en esa área, a mí sí me ha tocado verlo bastantes veces. Que yo también supongo que también te toca, ¿no? Estar buscando como de puerta en puerta con algunos criaderos o con alguna persona que tenga diferentes ejemplares, como de, oye, no es que te lo esté deseando, pero por si se llega a morir, aquí ando, ¿no? Sí, en mis inicios, por ejemplo, cuando conocí a Andrea, me faltaba ese tacto de poder sugerir o pedir las cosas, pero con el tiempo pues te vas haciendo un poco más sensible y como vas conociendo cómo son esos procesos, pues ya empiezas a moderar un poco más tus preguntas, ¿no? Es así, sí, lo que dices. Claro. Oye, Ulises, pero yo creo que también parte del morbo de trabajar con cadáveres, trabajar con muertos, que también seguramente mucha gente está preguntando, ¿qué onda con los olores? O sea, ¿cómo le haces para aguantar también? Porque aparte son olores de químicos, son olores de putrefacción. Son de- olores fuertes. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo haces para no vomitarte ahí? Bueno, sí utilizo máscaras de estas marcas muy buenas con filtros que son para vapores químicos que literal inhiben como el olor a descomposición. También se utilizan gogles, obviamente guantes de nitrilo por cualquier cosa, ¿no? O sea, sí hay como todo un protocolo de seguridad. Y en cuanto a olores, creo que uno se empieza a acostumbrar mucho, ¿no? No químicos, sino de materiales orgánicos. Sí, porque eso va a depender mucho en qué estado de descomposición esté, ¿no? Hay una parte ya colicuativa, que es cuando ya el cadáver se está literalmente licuando, que huele a amoníaco, ¿no? Ujú. Esa es una particularidad.
Yo creo que un cadáver fresco huele literalmente a un frutero que se está fermentando, ¿no? Porque literal, ese es el olor, ¿no? El olor de amoníaco lo ubico yo mucho, lo tengo muy presente como en la carretera cuando pasas con todo un perro que fue atropellado hace un par de días. Es un olor como muy, yo lo veo, es que sí, como frutero, más como fruta, como dulce, como ¿Ha almíbar. fermentado? Sí, Pero sí, es un una olor muy fermentación. dulce. Que a mí, y eso de hecho tiene una fundamentación científica, no se me hace de todo desagradable. Porque el olor tiende a ver también mucho con las partes como afrutadas. Y también lo ocupan mucho para emular fragancias. Eso yo lo vi en un documental. Muchas veces hay tipo de químicos en descomposición y como son buenos fijadores, se ocupan para los perfumes que son piratas. ¿Lo sabías? No No. sé cómo le hagan, pero de ahí viene. O sea, ¿tengo sustancias de muertos encima de mí? ¿No ocupas Ah. perfume pirata? No. Entonces no. Ah, sí. ¿Si ocupas perfume de loción pirata? Sí, tal vez. Oye, bueno, pero... Mencionaste también algo importante, la bioseguridad. Es importante mencionar para quien nos esté escuchando que trabajar con cadáveres en cualquier área, pues tiene sus riesgos. ¿Cuáles son las medidas que ya nos platicaste un poquito, pero qué es lo más importante que uno debe tomar en cuenta al momento de trabajar con cadáveres? Hablando de bioseguridad. Pues creo que la manipulación, ¿no? Desde ahí empieza todo. O sea, desde cómo lo vas a levantar, dónde está, si ya está en la mesa de un quirófano, en un área de necropsia, pues es inmediato, ¿no? O sea, se tiene que manipular siempre con guantes, siempre con un cubrebocas y lentes, ¿no? Porque cualquier residuo o material que entre en contacto, no sé, con el ojo, o si te llegas a cortar en el caso de que se está quitando piel o se está descarnando, pues sí hay mucho riesgo de corte, ¿no? Y Claro. pues si el individuo tenía algún tipo de, no sé, enfermedad o por ahí, y desde las bacterias, ¿no? O sea, ya manipular sangre Ya es, riesgo. sí, ya es un riesgo. ¿Y te ha tocado, por ejemplo, trabajar con un animal que no supieran que tenía alguna infección, por ejemplo? Que yo sepa, ¿no? Y espero que no. O sea, porque a mí me tocó una vez, me Yo te he acuerdo dicho mucho, siempre la verdad. en prácticas de la carrera me tocó abrir una vaca con tuberculosis. Y eso fue que estábamos en un rastro. Y sí fue como, No, y yo creo que sigue Verga. pasando de repente, no sé, tienes una baja, abres y desde que ves pulmones o hígado es como todos para atrás, ¿no? Y ahí dices, ya, con eso está. Tomas fotos y vámonos, ¿no? O sea, simplemente cuando sospechas alguna enfermedad que puede ser zoonótica, sea o no sea de reporte obligatorio, yo sí, creo te das que para atrás. sí, sí, sí. Pero sí, en este caso de cierto ya muchísimo más. Oye, ¿hay algún animal que te gustaría trabajar que dices, ay, espero se muera este? No, no es ese. El mago. Te aviso Cuando yo me muera, tienes permiso. Lo amigo. podemos replicar. Hagan un registro, sí. Ándale. Pues yo creo que otro rinoceronte o algún elefante, ¿no? Sí, sí, son... ¿Con animales marinos has trabajado? Sí, tuve la oportunidad de poder registrar y replicar una vaquita marina, esta especie Oye, en guau. peligro de extinción. Viajé, de hecho, a la UABC, que es la Universidad Ujú. Autónoma de Baja Baja California. California, donde tenían un organismo preservado. El que registré fue de la colección de mamíferos hace más o menos 6 años. Es el único individuo que he tenido la oportunidad de poder registrar. Oye, qué interesante. ¿Y ese registro lo tienes tú? Sí, Wow. ¿Pero oso polar no has hecho? sí, también, también se Sí. pone, ¿verdad? Sí, he trabajado con, sí, una osa polar. Sí. ¿Igual fue un registro completo o No, solo la limpieza del cráneo y registro de cojinetes. qué interesante? La Sí, verdad. mucha gente no sabe, pero los osos polares son mamíferos marinos. O sea, Cumplen con todas las características necesarias su para nombre hacerlo. científico es ursus marítimos, de hecho. O sea, y es porque pasan la mayor parte de su vida en agua y están diseñados para nadar y aguantar y todo eso, más que estando en tierra. Por eso Ujú. está considerado como un mamífero marino. Y ya Ay. lo trabajé. Y ya, así, check. No me acordaba, sí, sí, es verdad. Has trabajado con más especies que de las que muchas personas quisieran trabajar. Es algo maravilloso, porque son especies que no se encuentran en cualquier lado. Un oso polar, yo no he trabajado con ellos, no he tenido el privilegio, entonces a mí sí me gustaría mucho. Es increíble escucharlo. ¿Y estos registros les has visto, por ejemplo, algún fin académico? ¿Has trabajado con alguna institución para modelos anatómicos, por ejemplo? O porque también es una forma de negocio que a mí se me hace interesante, ¿no? Acercarte con biólogos, con veterinarios. Ahora te voy a decir dónde está el negocio.
¿Dónde ¿Cuál? lo vamos a explotar? Que te conteste y ahorita. Ah, pues, primero te contesto, amigo. Sí, he tenido la oportunidad me han contratado, por ejemplo, en el caso de una gorila que Ujú. falleció en un zoológico, hice el registro de cara y parte del dorso Ujú. con la finalidad de poderse modelar y posteriormente hacer una escultura. Entonces para ello y se hicieron registros de manos y patas y eso con la finalidad de poder exponer el busto, ¿no? En el Ok. lugar donde era su recinto. Y aparte tengo entendido que de esa, justo del animal que está hablando Ulises, hicieron también unos modelos anatómicos donde, o sea, justo creo que lo hicieron con bronce, o no me acuerdo. O sea, Fui yo. Ajá. Sí. Pero, Andrea, por favor. no, es que Fue justo fue él. es que estoy hablando de la misma gorila. Ok. O sea, yo sé quién es y todo. Pero también incluso hicieron lo de las manos con el fin de que la gente pueda Sí. medir su mano contra la mano de un gorila, ¿sabes? O sea, Como para... lo que tienen de los osos polares creo que es en Chapultepec. En Chapultepec, sí, Como me la parece que placa de también hay osos uno de polares. primates. Ajá. Sí. Entonces, justo es más o menos por ahí. O sea, que la gente pueda también tocar y que pueda medir y vea también la dimensión de esos Y animales. es que, o sea, yo me acuerdo muchísimo de ir a Chapultepec y con el Sí. oso polar, me poner la mano y como niño pues hizo un aprendizaje maravilloso, como wow, o sea, estoy midiendo mi mano en comparación a un animal de esta magnitud. Exacto. Entonces, y conocer el trabajo detrás de cómo lo hicieron es algo increíble. Exacto, pero también quiero que le vean el otro lado también, que tú dices, académico, donde también creo que aquí Ulises juega un papel fundamental y puede ayudar a muchísimos animales. Hemos visto un buen de perritos que carecen de una patita, ¿no? O aves que no tienen el pico completo. Entonces, también la chamba de Ulises es poder hacer estas prótesis, por ejemplo, en las aves, Ujú. y a poder hacer la réplica de estos picos para que el animal pues pueda seguir teniendo su función de poder alimentarse de manera correcta, o que si hablamos hace rato, ¿no? O sea, estas prótesis ya sean articuladas o sean rígidas, pero que el animal pueda caminar. Y no es una cuestión nada más estética, realmente es que el animal carece de una parte que evidentemente necesita, y entonces, aunque se adapte, le generan, o sea, después otros daños, ¿no? No sé, columna, cadera, lo que sea. Entonces, creo que también aquí está esa parte donde también entraría increíble el trabajo de Ulises. ¿Qué opinas, amigo? ¿Sí? ¿Aceptas? Le entro. Sí. Es un trato. Cerrado. Cerrado el Deal. negocio. Yo me quedan dos preguntas que creo que son importantes. La primera, obviamente estamos hablando de cadáveres y aquí, por ejemplo, los tres estamos familiarizados con el tema. De alguna u otra manera hemos trabajado con ellos. Pero, ¿alguna vez has tenido problemas con alguna, no sé, institución, con alguna persona que no esté de acuerdo con ese trabajo? ¿Y cómo lo afrontas? Porque lo que tú estás haciendo es un trabajo profesional, pero no creo que sea bien visto por todo el mundo. ¿Alguna vez has tenido esa experiencia? Sí, lamentablemente no me han dado acceso a un par de proyectos, así decirlo, de mamíferos que fallecieron y de pues una cuestión muy importante biológicamente que se tenía que en algún momento poder hacer este tipo de registros Ujú. para conservarlos porque posteriormente se incineraron. Entonces pues ya no existe, ¿no? O sea, sí tuve un par que yo recuerdo. Pero No. nombres, y aquí los censuramos. Ah, ok. El Eso sí. primero fue un elefante en Ah. Chapultepec y el otro el gorila, también en Chapultepec. O sea, sí fue como inmediatamente de yo saber que había fallecido, hablé por teléfono, me comuniqué y ya tenía todo listo y cuando iba para allá llegando, ¿sabes qué? No puedes. Entonces, pues sí, por un lado es frustrante, pero por otro lado, pues lo entiendo como instituciones porque son problemas a nivel político, ¿no? Claro. Oye, y del lado de los tabús, o sea, seguramente te has topado con este tema de, al final son muertos y lo que la gente opina y si está bien visto. Bueno, en ese tema de tabú, pues personalmente lo que yo estoy de alguna forma trabajando es con la muerte, ¿no? O sea, una cuestión que involucra muchísimos temas, ¿no? Es un abanico ahí Mucha que, ¿no? ideología. Desde pues cuestiones como lo habíamos hablado, religiosas, otras personales, y que bueno, pues para la cultura mexicana la muerte sí es todo un proceso de ritualización que ha existido durante muchísimo tiempo y que actualmente se siguen repitiendo este tipo de patrones, ¿no? Por ejemplo, hacer ofrendas, rezos, prender veladoras y cuestiones así, que entra un tema de energías, ¿no? O sea, que sí es como algo pues muy fuerte y que sigue existiendo en pues en los mexicanos, ¿no? Por decirlo así, o sea, todos o la mayoría fuimos criados por estos temores de va a venir, no sé, el coco o te va a espantar tal, o estas cuestiones ideológicas
de que si ves, no sé, un búho es una bruja o una Lechuza. una lechuza o probablemente, no sé, un murciélago. Muchas creencias. Sí, sí, es una cuestión que está muy arraigada en nuestra cultura y que personalmente pues también creo, ¿no? O sea, creo en las energías, creo que hay que tener cierto respeto, o más bien respeto sobre un individuo, ¿no? Porque al final pues es un organismo que pues tuvo todo un proceso tanto como nosotros de desarrollo, ¿no? Y que va a morir y que vamos a morir en alguna parte. Y yo creo que es una de las partes que más me gusta, ¿no? Poder trabajar con, pues sí, literalmente la muerte. O sea, Ok. Oye, ¿ya viste este? Es murciélago, ¿no? sí, bueno, esta es una pieza de plata. Este es un murciélago ¿También lo carnívoro. trabajaste tú? Sí, Wow. este se llama Vampirum spectrum, es una hembra. Y bueno, es como el jaguar de los murciélagos, ¿no? Es completamente carnívoro. Ok. Sí, se generan piezas de plata a partir de registros biológicos. Y he tenido- Es como la base para montar en plata. No, por ejemplo, aquí se obtiene un molde y posteriormente se hace una cera perdida, que es la técnica, Ujú. para mandar a fundir. Wow. Pero pues el nivel de registro, como lo que hago, pues se traslada a metal. Está increíble. Ahí yo tengo una última pregunta antes de que si quieres dar otra, Andy. Si alguien tiene interés en aprender a trabajar con cadáveres, ¿dónde lo puede hacer? ¿Tú das algún curso o tú puedes recomendar alguno? ¿Cómo puede la gente que esté interesada en el área de anatomía, de lo que quieran, de preservación, cómo pueden aprender a hacer estas técnicas? Bueno, actualmente hay muchas personas que se dedican a diferentes temas de conservación y preservación, ¿no? Cada quien en algún tema, como lo habías dicho, de diafanización, esta técnica de que hace que el tejido blando se haga translúcido, ¿no? Y pues para ver desarrollo, otros que se dedican o se especializan únicamente en esqueletización, perdón, o yo que hago registros de réplicas, pues se pueden encontrar en redes sociales y se pueden acercar a mí para igual yo les puedo recomendar a amigos, ¿no? O sea, Ok. por así decirlo. Oye, Luis, pues regálanos tus redes sociales, cómo te pueden buscar, en dónde. Bueno, estoy en Facebook como Ulises Tobar y en Instagram me pueden encontrar como Crocuta School, así el nombre de la hiena, ¿no? Y ahí pueden ver mi trabajo y pues si quieren preguntarme y platicar, yo les contesto. Ah, Oye, tengo un último dato curioso, es que mi cerebro está así. Ahorita que decía Ulises de los rituales mortuorios, ¿ustedes saben que hay un animal que es o sea, que también hace estos rituales mortuorios? Los elefantes. Los elefantes, exacto. O sea, es la única especie que tiene estos rituales, así muy similar a lo que el humano haría, ¿no? Así que, bien. Vamos por otro elefante. No es cierto. Bueno, Ulises, sí. se nos está acabando el tiempo, pero primero que nada agradecerte que hayas venido a abrir un poquito esta plática con nosotros, que es un tema sumamente interesante. Espero que te haya gustado estar aquí con nosotros. Que no sea la última, porque tenemos mucho de qué platicar. ¿Algo que te gustaría decirle a la audiencia que nos está escuchando? ¿Algún comentario que quieras agregar? no, solo agradecerles por la invitación y pues volverme a reencontrar a mi amiga y pues el gusto de conocerte El gusto es mío. y pues espero vernos pronto. Oigan, apoyen al talento mexicano, a los artistas. Estas piezas también las vende Ulises, así que vayan, consúmanle, cómprenle. ¿Ves cómo soy una buena Cotícenle. manager? Cotícenle, todo. Pero la verdad es que de verdad debemos de apoyar. Aparte tiene causas también bien nobles porque luego mucho de lo que junta lo dona para cuestiones de conservación. Tiene grandes eventos también donde se subastan muchas piezas, así Ok. que estén pendientes de las redes sociales. Yo también los estaré compartiendo y también los compartiremos en Solo Porque Sí. Y pues nada, Mau, un gustazo. Qué buen disfraz, de veras. ¿Mi disfraz de Sam o mi disfraz? Sí, no. Del Señor de los Anillos. Sí, ¿O de me qué? decepcionó bastante. Es que, a ver, sí, ya, dejémoslo así, del Señor de los Anillos. No, la verdad es que creo que quien se llevó las palmas de esta noche fue el disfraz de Andy, de Storm, porque aparte trae truenos incluidos, entonces Sí. eso ya es toda una producción. Pues espero que les haya gustado este primer episodio especial de Halloween, porque nos vienen todavía otros dos, faltan otros dos, entonces espero que lo hayan disfrutado. Ulises, muchísimas gracias por No, estar aquí gracias con a nosotros. ustedes. Carnal. Y que lo hayan disfrutado ustedes. Nos vemos en la siguiente semana, porque esto fue Solo Porque Sí. Nos vemos. Hasta la próxima. Oye, y tiene también la huella. ¿Sabes que aquí tienen la huella digital?